Muy buenas tardes. Debido a la situación del internet, vamos a grabar este tema de hoy y lo vamos a subir en la plataforma de YouTube y a partir de ahí lo vamos a compartir en la página de la parroquia. Bien, les compartía, hoy vamos a ver el proceso sobre la sanación. Ayer vimos cómo funciona lo que es el perdón, lo que no es el perdón, lo que no tenemos que confundir, y una de las herramientas esenciales que decíamos es que no podemos confundir eh, perdón con reconciliación. No lo podemos hacer, o sea, es algo que tenemos que cuidar mucho, porque el perdón es un proceso personal, pero la reconciliación exige la parte de dos personas o dos situaciones que puedan encajar para que la persona pueda sanar. Ahora bien, en las etapas del perdón, en el proceso, perdón, para sanar, la primera era el análisis y el reconocimiento, el analizar qué es lo que teníamos que analizar. Primero hay que hacer un verdadero camino sobre todo lo ocurrido en tu propia vida o tu propia existencia, incluyendo en ella el reconocimiento del daño que has recibido. Es preciso reconocer que se ha recibido un daño, que duele, y aceptar ese dolor. Es muy importante. Ese es el análisis que tenemos que hacer. Pues cada quien tiene que pensar en esa situación. Segundo, en el reconocimiento y el análisis, ¿verdad? Es también muy importante. Se hace de forma lo más objetivamente posible. O sea, aunque estamos buscando la parte de poder sanar tu alma y poder sanar todo tu proceso, es muy importante que tú entiendas o tú vivas o tú expreses, ¿verdad? Que esto tiene que ser objetivamente, lo más objetivo que se pueda, lo que va a permitir un distanciamiento emocional y los primeros pasos para entender las motivaciones del ofensor, lo que construye un comienzo para construir una cierta empatía hacia el otro que está en la base del perdón, para que se pueda suscitar. También ha de analizarse con detalle cada circunstancia que ha influido para llevarte a hacerte daño, porque una atribución externa inestable y específicamente del daño contribuye al perdón. Entonces, es muy importante cuando empiezas a hacer eso, tu corazón, tu alma, al hacer un análisis, un reconocimiento de las cosas sucedidas, entonces en tu proceso personal sucede o se suscita una tranquilidad. Primer paso que se suscita sobre el análisis y el reconocimiento. Segunda etapa del análisis, segunda etapa del proceso de sanación. La segunda es, hay que elegir una forma de poder perdonar. ¿Cómo es esto? Miren, para quien es víctima es una buena opción cualquier caso. Hay una metáfora que se las voy a compartir, la metáfora del anzuelo, que indica de forma clara cómo el no perdonar a alguien nos coloca en una situación permanentemente de sufrimiento y puede ayudar en este proceso. Eso es una de las cosas que casi todas las personas que están pasando, dañando, lacerando su vida, es porque no están enfrentando la parte esencial sobre una opción para poderse ver libres del daño sufrido o del daño causado por alguna situación o incluso por alguna persona. Entonces, lo importante es elegir cualquier forma que te lleve al perdón. Recordamos, el perdón sí nos lleva a la sanación interior. Es muy importante que lo entendamos así, pero el perdón no exige la reconciliación. O sea, el perdón es un proceso personal y la reconciliación es un proceso de dos. Bien, quien nos ha hecho daño nos ha clavado en un anzuelo, esa es la metáfora del anzuelo. Nos ha clavado en el anzuelo que nos atraviesa las entrañas haciéndonos sentir un gran dolor. Queremos darle lo que se merece. A quien te atraviesa con un anzuelo, tú lo primero que pretendes o quieres o deseas es que tenga su merecido, que sufra lo que tú estás sufriendo.
¿verdad? De hacerle sentir lo mismo, meterle a él en el mismo anzuelo, en un acto de justicia, porque así lo vemos, ¿no? O sea, si yo sufrí, ¿por qué él no va a sufrir? Que también pase lo mismo que yo estoy pasando y que sufra todo lo que yo estoy sufriendo y que sienta todo lo que yo estoy sufriendo. No suele pasar ese detalle en muchas situaciones. Pero bien, si nos esforzamos en clavarle a esa persona en el anzuelo, lo haremos teniendo muy presente el daño que nos ha hecho y cómo duele estar en el anzuelo donde él nos ha metido, donde él o ella nos ha metido. Un ejemplo, una infidelidad. Cuando la persona está sufriendo todo el dolor, aún en su dolor, hay un desprecio hacia la otra parte. Hay un desprecio porque al final lo que buscas, entre comillas, cuando queremos a la persona, pero al final lo que buscas es que también esa otra parte sufra lo que tú estás sufriendo y le duela lo que tú estás padeciendo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, si te das cuenta, no vas a poder nunca sanar el daño de una infidelidad o de cualquier otra situación. Por eso dice, cuando queremos meter a esa persona en el anzuelo, lo haremos teniendo presente el daño que te ha hecho. Mientras lo metemos o lo intentamos, nos quedaremos dentro en el anzuelo. Si conseguiríamos meter en el anzuelo, lo tendríamos entre nosotros y la punta. Por lo que para salir nosotros tendremos que sacarle a él antes. Me explico, la parábola del anzuelo. Tú ya estás en el anzuelo, tú ya estás aquí y quieres que el otro entre. Y para poderlo meter tú necesitas tener presente el daño, la situación o todo el conflicto que te hizo para que pueda entrar. Entonces no nada más es él, ahora ya son los dos. Pero para que esa persona, para que tú puedas salir del anzuelo, necesitas primeramente sacarlo a él. Ese es el proceso del perdón. Y cuando tú lo logras sacar a él o a ella, tú estás sanando interiormente. En su momento querías que él o ella estuvieran en la situación para que sufriera todo lo que tú sufriste y padeciera todo lo que tú padeciste y se lastimara todo lo que tú te lastimaste. Pero al final debes de entender que para poderlo hacer, necesariamente, muy importante, para que tú salgas de ahí, necesitas sacarlo a él. Si salimos del anzuelo, tendremos cuidado de no estar cerca de él, porque nos puede volver a meter en el anzuelo. Si alguna vez nos juntamos, tiene que ser con la confianza de que no nos va a volver a hacer daño. Pero no es opción de no sufrir lo que justifica una acción, una elección, sino una opción basada en los valores de la persona. Hay que tener en cuenta que se trata de valores como los define la terapia de aceptación y compromiso, es decir, como consecuencias deseadas a muy largo plazo y no solamente como valores morales o éticos. Cuando hemos dejado a un lado esos valores para centrarnos en la venganza y se le hemos dedicado tiempo y recurso, puede estar afectando otras áreas de nuestra propia vida. Entonces, por eso es importante que al salir del anzuelo y al sacar a esa persona del anzuelo, yo experimente la sanación de ya no volver a caer a que me vuelvan a hacer daño. Y cuando yo me adelanto un poquito, doy el paso a la libertad, entonces me siento plenamente liberado de la otra persona y de los detalles que pudo haberme hecho. La relación ya nunca va a ser igual, eso nos va a quedar claro, jamás. Y llámese amigo, relación de pareja, relación de padres e hijos, relación en hermanos, ya no va a ser igual. Pero por lo menos ya no me afecta y ya no me daña lo que pasó entre nosotros.
esa es la verdadera libertad. Entonces ahí entra la frase esta, ¿no? Perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin rencor. En esa frase entra el perdón, la sanación y la libertad. Porque cada vez que te acuerdas de lo que pasó, ves en ello un proceso de crecimiento, en el que tu corazón está libre de todo mal deseo de venganza y en el que tu alma está totalmente limpia de valores y rencores destructivos, ¿verdad? De antivalores, perdón, o situaciones destructivas. Al contrario, lo más sano es buscar siempre cambio de estructuras y conductas reconstructoras. Muy bien, la tercera etapa, ¿verdad?, es aceptar. Es la etapa de la aceptación. ¿Qué es lo que tenemos que aceptar? Pues el sufrimiento y la rabia que sufrimos cuando pasamos a través de ese proceso. El perdón no supone que se rechacen, y este mal tener sentimientos de rabia, de ira, de deseos de venganza. Aunque en algunos pueda parecerles que el perdón lo implica, el problema no está en tener esos sentimientos o pensamientos, sino en actuar dejándoselos llevar por ellos contra los valores e intereses más importantes de ese momento, ¿verdad? El problema, insisto, no es que tengas tu rabia, coraje o sentimientos negativos. El problema es que tú te dejes arrastrar por esos deseos de venganza que sobre todo, ¿verdad?, implica actuar dejándote llevar contra tus propios valores importantes. En un momento de deseo de venganza y de revanchismo, de todo lo que tú puedas atravesar, nos suele pasar algo interesante en este proceso. Lo primero es que a veces nosotros no podemos libremente dominar esos impulsos, porque nos gana el sentimiento, el rencor, el coraje, la impotencia ante lo que sufriste, ¿verdad? Y ante la rabia de lo que tú sufriste. Entonces, lo primero que viene como instintivo natural a la reacción del daño causado por alguien o por algo, pues te viene este deseo de actuar en contra de tus mismos valores. Valores de los cuales no dudamos que los tengas, porque luego hay gente que dicen, mira y eso que anda en la iglesia, ¿no? Y mira y eso que pertenece a tal fundación o asociación, y mira eso que es sacerdote, o mira eso que es religiosa, o mira eso, etcétera, etcétera. Entonces, no es la condición, porque los valores de las personas están fundamentados, no dudamos de ello, por eso dice aquí. El detalle es que nos dejamos arrastrar por la aceptación del sufrimiento y de la rabia. O sea, nos dejamos arrastrar por el momento. Acuérdense de algo: los sentimientos, los pensamientos, las sensaciones y las emociones están condicionadas de acuerdo al daño recibido. Y cuando yo no he sanado el daño recibido, ¿y a qué le llamamos un daño? Toda aquella acción que ejercen contra ti, que te inquieta, te roba la paz o te lastima. Automáticamente mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones y mis sensaciones, ¡pum!, me van a atacar por la condición de la situación que tú ya viviste. Entonces, sigo exponiendo un ejemplo. Una infidelidad en una pareja, no es que la pareja no te quiera, sí te quiere, pero está condicionada sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones y sensaciones por el daño que en su mente, no dominado sus buenos valores, actúa instintivamente como un mecanismo de defensa ante lo que ella o él siente que fue agresivo en su persona. Entonces, ya no tolerará que le vuelvan a hacer daño. Desgraciadamente, no nos dejamos llevar por los buenos pensamientos y los valores esenciales que tenemos, sino que nos dejamos arrastrar por los sentimientos de venganza, de ira y de coraje, causados por el sufrimiento que me realizó o me llevó la acción de daño que yo viví. Bien, voy a dar nada más estos 5 puntos
porque no me está funcionando el internet, se me está cayendo y no sé cuánto vaya a durar esto en subirlo a la red. Entonces, mañana ahondaremos más en todo esto y primeramente Dios trataremos de darles un poquitito más. La cuarta etapa es establecer estrategias para autoprotegernos. ¿Cómo funciona esto, no? Miren, el perdón no implica la aceptación incondicional del peligro, de que ocurra de nuevo un ataque. Entonces, no garantiza esta parte. Pero en el análisis de lo ocurrido hay que incluir también la consideración de cómo los comportamientos de la víctima, que han podido permitir o favorecer la ofensa, te afectaron. Entonces, cada vez que tú has caído en una crisis o depresión por alguna situación de daño en la cual tú te sientes envuelto, envuelta y te sientes amenazado en tu propia persona, cada vez que tú has sufrido eso, te voy a decir algo, abusado, porque te estás fortaleciendo también. Y lo importante es que tú aprendas a descubrir estas estrategias de cómo autoprotegerte. Porque tú ya sabes, una persona que estuvo en una relación, ¿no? Y que hubo infidelidad, va a ser muy abusada y muy astuta. Claro, que tiene que sanar ese daño, porque si no lo sana, en sus relaciones presentes y futuras le va a ir fatal. Pero si sanó y se da la oportunidad de volver a amar, esa persona, como ya pasó una situación similar, va a estar muy atenta a que no le vuelva a suceder. Esas son las estrategias para autoprotegerse. O sea, ella ya sabe o él ya sabe qué fue lo que llevó a ese detonante y será más cuidadoso o cuidadosa para que no le afecte en su propia vida o en su propio caminar. Y entonces, de esa forma o esa manera, si algo anda mal, automáticamente se va a dar cuenta que algo no está funcionando. Esto pasa con los padres hacia sus propios hijos, porque los conocen, ¿no? Los que tienen la manera de la empatía con el papá o la mamá, conocen tanto a sus hijos que saben perfectamente cuando algo no está bien. Y como ya han atravesado muchas cosas en la relación del caminar con ellos, perfectamente saben cuando una mirada, un pensamiento, el caminar, el gesto, la manera de cómo comen, la manera de cómo hablan, algo anda mal. ¿Qué es lo que hace que una mamá o un papá les decimos son brujos, verdad? Pues no son brujos, simplemente que tienen estrategias para autoproteger a sus hijos. Saben cuando algo no anda bien y buscan que ellos o ellas no sufran